Buenos días, mi nombre es Valeria Tatiana Chicano y Martínez y hoy voy a exponer acerca del dogma molecular con sus procesos que son la replicación, la transcripción, la maduración y la traducción del ADN. Algunas características del ADN es que es un ácido desoxirribonucleico hecho de monómeros nucleótidos que posee una doble hélice que se compone de dos cadenas de nucleótidos. Cada nucleótido consiste en una molécula de azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. El proceso de replicación de ADN es un proceso mediante el cual una célula copia su ADN antes de dividirse. Esto asegura que las células hijas reciben la misma información genética. Durante este proceso, la doble hélice del ADN se abre gracias a la enzima helicasa, formando así una estructura llamada burbuja de replicación. Luego, la enzima ADN polimerasa añade nucleótidos complementarios a cada hebra molde, siguiendo las reglas de apareamiento, adenina con timina y guanina con citosina. Así se generan dos moléculas de ADN idénticas. En este proceso se logra la síntesis de ADN, que ocurre durante la fase S del ciclo celular. Esta ocurre en el núcleo celular de las eucariotas o en el nucleoide de las procariotas. La enzima que sintetiza la nueva hebra se llama ADN polimerasa y su cofactor es el magnesio. Este proceso ocurre de 5' a 3' y es bidireccional en eucariotas, ya que inicia en múltiples sitios de origen, lo cual lo hace multifocal, y en procariotas en uno solo, ya que lo hace monofocal. La ADN polimerasa se encarga de pegar nucleótidos sobre la hebra molde por complementariedad. Además, en dirección de 3' a 5' tiene una acción correctora, endonucleasa, por lo que es capaz de devolverse sobre la hebra recién sintetizada, revisar sus errores y corregirlos eliminando las bases que se encuentran mal apareadas. En procariotas, las ADN polimerasas se denominan como primera, segunda y tercera, y en eucariotas se muestran como ion magnesio, que es un cofactor de la polimerasa, y sin este, la enzima no podría realizar su función. En este proceso, el ADN se replicará, pues es de copia de una molécula de ADN que realizan dos moléculas de ADN iguales. Cada una de las cadenas de doble hélice sirve para sintetizar la cadena complementaria. Este es un proceso semiconservativo y cada molécula de ADN resultante posee una cadena antigua y una nueva. Este proceso tiene tres etapas. Se comienza por la iniciación, que es donde se forma una burbuja de replicación cuyos extremos son dos horquillas mediante el siguiente proceso. Primero, las proteínas iniciadoras localizan el sitio denominado origen de replicación, que consiste en secuencia abundante de adenina y timina, y se unen a él. En procariotas, el origen de replicación es en el cromosoma circular, mientras que en eucariotas hay varios orígenes de replicación a lo largo de los cromosomas lineales. En segundo paso, las enzimas helicasas separan las cadenas de ADN y avanzan en ambos sentidos por la doble hélice, así rompiendo los puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las cadenas. Tercero, las enzimas topoisomerasas se unen a las cadenas sencillas y mediante corte y reenlace relajan el enrollamiento adicional producido por la separación de las cadenas. Cuarto paso, las proteínas se unen a una cadena sencilla que impiden que se vuelva a formar una doble hélice y permiten el acceso del aparato de síntesis. Y por último, la enzima primasa sintetiza una cadena corta de ARN denominada cebador, que proporciona un extremo 3', un grupo hidroxilo, o H, sobre el cual puede iniciar la síntesis de ADN. Como segunda etapa tenemos la elongación, que es el proceso que consiste en que cada burbuja de replicación de las enzimas ADN polimerasas sintetizan las cadenas complementarias. En primer paso, tenemos que las enzimas de ADN polimerasas sintetizan las cadenas complementarias de ambas cadenas separadas y avanzan bidireccionalmente por ambas horquillas de replicación, agrandando la burbuja y realizando la síntesis de ADN de 5' a 3'.
El segundo paso es que en una cadena de cada horquilla la síntesis es continua y se denomina cadena adelantada, pero en la otra la síntesis es discontinua por fragmentos de Okazaki y se llama cadena trazada. En tercer paso, los cebadores son reemplazados por ADN. Las enzimas ADN polimerasas de eucariotas son más complejas que las de los procariotas, ya que más allá de sintetizar el ADN, estas se encargan de revisar cada nucleótido, la complementariedad de las bases, la reparan si es necesario y sustituyen a los cebadores por ADN. Y finalmente, la enzima de ADN ligasa une progresivamente los fragmentos de Okazaki. Y para la última etapa, que es la terminación, en procariotas la terminación ocurre cuando la burbuja de replicación recorre completamente el cromosoma circular. Y en eucariotas ocurre cuando las burbujas de replicación se encuentran y llegan a los extremos del cromosoma lineal o cuando se detienen por una proteína de terminación. Tenemos que la síntesis de proteínas es un proceso de cadena de ARN en donde su secuencia es igual a la de una cadena de ADN. En células eucariotas la información genética se encuentra en el núcleo celular, mientras que en las procariotas se encuentra disperso en el citoplasma. Las células del cuerpo humano tienen 23 pares de cromosomas, cada uno se compone de larga cadena de ADN empaquetada alrededor de unas proteínas histonas. Este se forma por secciones de genes quienes tienen las instrucciones para sintetizar proteínas. Entonces, como ya dijimos, la síntesis de proteínas empieza con la transcripción del ADN. Del ADN pasa a ser ARN. En este proceso ocurre en el núcleo y consiste en la síntesis de ADN que pasa a ARN a partir de una hebra de ADN. La enzima clave aquí es la ARN polimerasa, que se une a una región específica del ADN promotor. Esta enzima puede leer la hebra del ADN, moldea y construye una molécula de ARN mensajero, reemplazando la timina por el uracilo. Se realiza sobre una hebra de ADN que es la cadena molde y la otra que es la cadena codificadora. Este ocurre con las mismas etapas. Se comienza por la iniciación, que es donde se activa un gen y la enzima ARN polimerasa se une al principio de ese gen. Se desplaza por la hebra de ADN hasta llegar al final del gen y como resultado se forma una cadena de ARN mensajero a partir de las bases libres del núcleo. Continuamos con la elongación, que es donde se va a dar el crecimiento de la cadena de ARN. Y terminamos con la terminación, que actúa como señal, logrando que la ARN polimerasa se separe del ADN para así finalizar este proceso. La maduración del ADN se da mediante los intrones y exones principalmente. En este proceso también se da a partir de unos pasos en los cuales comenzamos por la adición de una caperuza en el extremo 5' que protege al ARN mensajero y facilita su unión al ribosoma. Luego se adiciona una cola poli-A en el extremo 3' que aumenta la estabilidad del ARN mensajero, para finalmente lograr el empalme. Entonces se eliminan las regiones no codificantes, que son los intrones, dejando únicamente a los exones. En este proceso, el ARN mensajero resulta de la transcripción como transcriptor primario y se compone de intrones, que son fragmentos no codificantes, y exones, regiones codificantes. Esta se modifica mediante procesos de corte y empalme, antes de su utilidad como base para la fabricación de proteínas, se evidenciando un ARN mensajero maduro para salir del núcleo y dirigirse al citoplasma para la traducción. La traducción es la síntesis de proteínas al pasar del ARN mensajero al citoplasma. Los ribosomas traducen el mensaje. El ARN mensajero se une a un ribosoma, que actúa como una fábrica para ensamblar aminoácidos en la secuencia correcta.
Cada conjunto de 3 nucleótidos en el ARN mensajero se llama codón y es leído por el ribosoma. Los ARN de transferencia traen los aminoácidos correspondientes al codón específico gracias a sus anticodones complementarios. Un ejemplo es el codón de adenina, uracilo y guanina, que siempre codifica para el aminoácido metionina, que marca el inicio de la traducción. El ribosoma une los aminoácidos en una cadena mediante enlaces peptídicos, formando así una proteína. Una vez se encuentra un codón de terminación como uracilo, adenina, adenina, uracilo, adenina, guanina o uracilo, guanina, adenina, la traducción finaliza y la proteína es liberada para cumplir su función dentro de la célula. La información se encuentra codificada en tripletes. Cada 3 bases se forma un codón y este proceso también se da en 3 etapas, comenzando por la iniciación, donde el ARN mensajero se asocia con las unidades ribosomales y con el ARN de transferencia, que transporta el primer aminoácido. Así ambas moléculas forman el complejo de iniciación. El primer aminoácido es la metionina, esto ya establecido, el cual codifica como adenina, uracilo y guanina. En las procariotas se inicia con N-formilmetionina. Continuamos con la elongación, que es la primera etapa de reconocimiento de codón que se encuentra en el sitio A del ribosoma y se une al ARN de transferencia que tiene el anticodón complementario. En la segunda etapa de este proceso de elongación se da la formación del enlace peptídico entre el aminoácido nuevo de unión con el ARN de transferencia del sitio A y el aminoácido añadido que se une con el ARN de transferencia del sitio P ribosomal. Y como última etapa de esto se da la translocación, donde el ribosoma avanza un codón en el ARN mensajero y desplaza del sitio A al P al ARN de transferencia con la cadena de aminoácidos. Por ende, el ARN de transferencia descargado pasa del sitio P al E, saliendo del ribosoma y exponiendo el siguiente codón del ARN mensajero en el sitio A al P, y se repite este proceso. Y por último, tenemos que la etapa de este proceso va a finalizar con la terminación, donde ocurre que un codón terminador como los tripletes uracilo, adenina, guanina, uracilo, adenina, adenina o uracilo, guanina, adenina entra al sitio A y una proteína como factor de liberación se une al codón terminador y rompe el enlace entre la cadena de aminoácidos y el ARN de transferencia ampliado. Así, la cadena se libera del ribosoma y se dobla en 3 dimensiones para formar la liberación y el complejo de iniciación se desintegra. Gracias.